lo invitamos a Andrés a que pueda compartir con nosotros hoy una conferencia sobre el tema de interdisciplina, que es un tema que a él le preocupa y a nosotros también, y que trabajamos en el programa, que empezamos a trabajar en las clases anteriores, y entonces nos propuso un título para la conferencia de hoy, que es Interdisciplina, la interdisciplina como punto de partida para el trabajo en equipo en las ciencias sociales y en las otras también. Andrés es trabajador social, es docente en la Universidad Nacional del Comahue, es profesor titular del área familiar en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, y él no me lo escribió, pero yo lo voy a decir, de la que es actualmente el decano. Una facultad que se denomina como esta, pero de la que el decano en este momento es alguien de trabajo social. Andrés además es candidato a rector, por eso la conferencia no es la semana que viene, como estaba prevista, porque tienen la segunda vuelta de elecciones, así que bueno, toda la suerte Andrés para la elección. Y nada, te escuchamos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias, Indiana. Buenas tardes a todas, a todos. Ahí sí les pido que si en algún momento quedo hablando solo, no se escucha, me hagan señas o alguno se levante y mueva los brazos para poder recibir el mensaje si no nos estamos escuchando. Lamento no poder estar allí en esa aula tan hermosa. Tuve la suerte de estar hace muy poco y disfrutar de esa bonita ciudad. Cuando me convoca Indiana para trabajar sobre el tema disciplina, le propongo este planteo, o sea, y que pensemos esto de la interdisciplina como una necesaria indisciplina. Si no si hay un juego de palabras, esto tiene que ver con planteos Foucaultianos, la disciplina, ¿sí? Las disciplinas científicas tienen este juego de ser disciplinados. Cuando uno se forma en una disciplina, tiene que ser disciplinado respecto de cómo habla, qué dice, qué cosas mira, qué cosas lee. Sí, hay un mandato biopolítico también que opera en el concepto disciplinar, que a veces se separa como diciendo una cosa es la disciplina escolar y otra cosa son las disciplinas. Bueno, Foucault hace un poco este juego que yo lo rescato y con eso quiero que charlemos en este rato donde yo voy a hablar un poco y que después ustedes puedan hacerme algunas preguntas. Hay mucho para decir acerca de lo que es la interdisciplina, pero vamos a tratar de pensar en esto de las ciencias sociales en particular, aunque también esto va a ser válido para otras ciencias, ¿sí? No es solamente para nosotros. Me dediqué varios años a estudiar la interdisciplina, tanto en términos epistemológicos, en términos conceptuales, como en términos prácticos. Los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, tenemos el defectito de la interdisciplina. Es muy raro que no nos metamos en los equipos para trabajar. Tenemos, insisto, el defectito de meternos y de estar siempre por la misma definición de campo problemático, por la misma definición de trabajar en problemáticas complejas, como quieran tomarlo, la complejidad de los problemas que nos llegan demandan las miradas interdisciplinarias, demandan el trabajo en equipo, sea que estemos en educación, estemos en el área de la vivienda, en el área de la salud, en el área de la justicia, en todos los ámbitos donde los trabajadores, las trabajadoras sociales nos metemos, siempre terminamos siendo motor para la conformación de equipos, y esto tiene que ver con una rápida definición de que lo social es en sí mismo una categoría interdisciplinaria. Si nosotros hacemos anclaje en el mundo de lo social, no tenemos manera de esquivarle a la propuesta interdisciplinaria. Este va a ser un poco el orden de las pocas cosas que voy a charlar, ¿no? Primero, en términos epistemológicos, les quiero decir que ya en la década de los 70 del siglo pasado había un acuerdo científico de que no hay manera de avanzar en los procesos de conocimiento
si no trabajamos interdisciplinariamente. A pesar de eso, las disciplinas, la universidad y la formación sigue siendo una formación disciplinar, ¿sí? Nos seguimos formando en campos disciplinares, insisto, y formarse en un campo disciplinar es aprender un marco teórico, aprender marcos metodológicos, aprender marcos epistemológicos, aprender un lenguaje, aprender un manejo de poder, aprender modos de comportarnos. Por eso es tan importante para poder avanzar en la conformación de equipos interdisciplinarios. Después voy a definir un poco disciplina, interdisciplina, para avanzar en los equipos interdisciplinarios, que seamos indisciplinados con la propia disciplina. Si uno no traiciona, estoy siendo una caricatura, ¿no? Si uno no traiciona ciertos mandatos disciplinares, no puede conformar equipos interdisciplinarios. Para poder integrarme a un equipo que trabajemos con un mismo objeto, yo de alguna manera tengo que dejar de lado algún mandato disciplinar. No lo pensemos por trabajo social porque somos bichos raros, pero piénsenlo por un médico, piénsenlo por un abogado, piénsenlo por un arquitecto que quiere trabajar en un equipo. En algún momento tiene que dejar de lado algún mandato, por ejemplo, el médico, dejar de pensar en la medicación para involucrarse en procesos de atención primaria que, si no traiciona su propia formación, difícilmente pueda lograr conformar equipos. A eso me refiero con la interdisciplina, con la indisciplina como punto de partida. Para ir definiendo algo antes de avanzar, hay distinta bibliografía que define de manera hasta contradictoria qué entiende por disciplina, por transdisciplina, por multidisciplina o por interdisciplina. Yo voy a tomar las definiciones de un antropólogo inglés, Roger Bastide, con B larga. Roger Bastide tiene unos textos interesantes vinculados al campo de la salud mental. Uno es el sueño, el trance y la locura, otro es la sociología de las enfermedades mentales, donde él se mete desde la antropología a analizar qué es esto de los equipos interdisciplinarios. Y acá marca distintos niveles de integración. El primer nivel de asociación, que tiene que ver con la sumatoria, sería el grado de la conformación de equipos multidisciplinarios. Lo multidisciplinario estaría haciendo referencia a la sumatoria de profesiones en un equipo, donde cada uno trabaja desde su propio campo disciplinar, ofrece un resultado disciplinar, y después ese resultado disciplinar es tomado por otra disciplina que lo analiza, lo toma y opina desde su espacio disciplinar. El modelo médico hospitalario sería el ejemplo más claro de equipo multidisciplinario. Cada uno sigue trabajando desde su lugar, ¿sí? No desde otro espacio, desde su lugar sigue trabajando, y entonces el médico hace una entrevista, pide el estudio complementario al radiólogo, otra disciplina que hace su práctica, genera un resultado y se lo ofrece al médico. El médico le pide a otro referente, al laboratorista, al químico, le pide que haga un análisis de sangre. El laboratorista desarrolla su práctica con su formación disciplinar, ofrece un resultado. ¿Se entiende la idea de sumatoria? Cada uno trabaja desde su especialidad, ofrece un resultado, y después hay alguien que integra esa información y toma alguna decisión. Ahí estamos generando una sumatoria de aportes disciplinarios. Este sería un nivel de integración. No estoy valorando si es buena o mala la multidisciplina. En general, la interdisciplina está sobrevalorada a veces, ¿sí? Hay buenos equipos multidisciplinarios. Si yo estoy con un problema de salud, yo prefiero que me atienda un buen médico, que me atienda un buen radiólogo, que me atienda un buen bioquímico, y que después un buen especialista me dé un tratamiento acorde. ¿Se entiende? No es que la multidisciplina no sirve o está menospreciada. La demanda de un tipo de equipo o de otro va a depender del objeto de trabajo de ese equipo, ¿sí? No
no sé si esto es claro, si tienen dudas después profundizo, pero no es que todos los equipos son mejores si son interdisciplinarios y si son multidisciplinarios es malo. Va a depender de la naturaleza del trabajo de ese equipo. Y en este sentido, la multidisciplina sería este espacio de sumatoria de aportes disciplinares. La interdisciplina estaría ya planteando otro nivel de integración disciplinar. La multidisciplina es sumatoria, cada uno produce un resultado, un dictamen, y ese dictamen se va después a integrar por la mirada de un tercero. En la interdisciplina cambia la lógica epistémica del trabajo, acá es donde nos tenemos que detener un poco más. Hay otro nivel de integración disciplinar, hay otro nivel de compartir espacios, compartir diálogo, compartir marcos teóricos, compartir marcos metodológicos, sobre todo compartir objetos de trabajo. Pongo un ejemplo, recién hablaba del modelo hospitalario, pongo un modelo distinto a nivel interdisciplinario cuando hablamos del equipo de salud en la atención primaria de la salud, donde estamos, por ejemplo, salimos a trabajar. Yo tuve experiencias en salud, me tocó en algún momento en la época que hubo una epidemia de cólera o cuando empezamos con el tema del VIH-Sida, ¿no? Imagínense ustedes, y esto lo voy a contar porque es un ejemplo claro, cuando tuvimos que constituirnos como equipo de salud para salir a trabajar en prevención del VIH-Sida, ese equipo que estaba conformado por trabajadores sociales, había médicos, médicas, había enfermeras, había incluso especialistas del área epidemiológica, había especialistas infectólogos, conformamos un equipo donde lo primero que tuvimos que trabajar era constituirnos como equipos. La interdisciplina no está dada por el amontonamiento de profesiones en un espacio físico, no es la copresencia lo que asegura la interdisciplina, sino que tiene que haber intencionalidad de constituirse como equipo. En este caso que les comento de trabajar el VIH-Sida, lo primero que tuvimos que ponernos de acuerdo en ese equipo era qué entendemos por VIH-Sida. Y tuvimos que discutir en ese caso, estoy hablando de la década del 90, si el SIDA era un castigo divino, ¿sí? Si era un castigo de Dios por las malas prácticas sexuales de los humanos y Dios nos castigaba, si la fuente era esa, si en realidad el SIDA había sido un invento de los laboratorios, de los laboratorios yanquis en África, si en realidad era, era una producción de laboratorios, o si en realidad estábamos frente a una nueva enfermedad a partir de los cambios que ha sufrido nuestro cuerpo en el cambio de alimentación, en el cambio de lo que fue la constitución material del organismo humano. Y les doy solo un ejemplo, en este lugar era donde nos quedamos, para que se hagan ustedes una idea. Obviamente en este equipo, para que podamos trabajar, nos tuvimos que poner de acuerdo en que en realidad el VIH-Sida no era ni un castigo divino ni un invento de laboratorio, sino que tenía que ver con los cambios que generaba en nuestro propio cuerpo, el cambio producido por el medio ambiente, por la alimentación, por lo que consumimos. Y un ejemplo concreto para que me entiendan. Si hace 100 años atrás para cremar un cuerpo se necesitaban 50 kilocalorías, en este momento para cremar un cuerpo se necesitan 500 kilocalorías. Nuestra constitución orgánica no es la misma que hace 100 años, porque consumimos distintos, porque interactuamos. ¿Se entiende? No quiero extenderme en el tema de la patología, pero digo, para poder constituir un equipo tenemos que lograr acuerdos. Si no acordamos en estas condiciones teóricas acerca del objeto de trabajo, es impensable que haya integración disciplinar. Y si hay acuerdo con estos marcos teóricos, con el punto de partida, también hay que discutir otros acuerdos como son el acuerdo ideológico, el acuerdo epistemológico, el acuerdo teórico, el acuerdo metodológico, el acuerdo instrumental con el que vamos a trabajar. En el equipo interdisciplinario
se logra únicamente cuando llegamos a este nivel de acuerdos. No hay otra posibilidad de trabajar en conjunto y de integrar, ¿sí? La interdisciplina construye un objeto único de trabajo, sea cual sea mi disciplina, ¿sí? Y hay hasta una indiferenciación de la práctica profesional. Si el nivel de integración es mayor, hay distintos niveles de integración. Otro ejemplo posible en el cual también participé es en el campo de la terapia familiar, donde todos los profesionales de la salud, había psiquiatras, psicólogos, había trabajadores sociales, había abogados, había en ese momento también enfermeros. Me acuerdo que lo primero que hacíamos era compartir un marco epistemológico, trabajar un marco teórico, un marco instrumental, había acuerdos ideológicos, ético-políticos, y a partir de esa conformación de integración en la práctica concreta de estos equipos que manteníamos, insisto, es el campo de la terapia familiar, generalmente trabajábamos de a dos, pero la gente no sabía si el que estaba conduciendo la entrevista era un médico o un trabajador social, porque todos operábamos en el mismo nivel de trabajo. O sea, hay distintos niveles de integración disciplinar que van de menor integración a mayor integración, pero para poder lograr lo interdisciplinario tenemos que lograr estos acuerdos, si no es impensable que se pueda avanzar. Y esto ya es una indicación, si me permiten, para lo que sería la práctica, los procesos de conformación. Si uno tiene que estar trabajando con un equipo de disciplinas para tratar de lograr un equipo interdisciplinario, el, el punto de partida es empezar a discutir cuáles son estos acuerdos, desde qué teoría vamos a trabajar. Sería impensable trabajar en un marco, por ejemplo, de tratamiento psicosocial, que trabaje un trabajador social que tenga formación sistémica con un psicólogo que tiene formación psicoanalítica. Es como juntar a un chino y a un español y que planteen un diálogo posible. O sea, el marco teórico tiene que ser compartido para que pueda haber integración disciplinar. Si no hay integración en el marco teórico, es impensable y volvemos a lo multidisciplinario. Yo puedo aceptar un diagnóstico de un psicólogo psicoanalítico si trabajo en el espacio multidisciplinario, pero tengo que reconocer que estamos haciendo lecturas desde lugares diferenciados. Insisto con esto, no es que la interdisciplina sea lo bueno y la multidisciplina sea lo malo. Cada uno de estos niveles de integración van a estar determinados por el objeto de trabajo, por la naturaleza del equipo, por el tipo de equipo y el tipo de tarea que emprende ese equipo. Es el objeto del equipo el que tiene que demandar un determinado nivel de integración disciplinar. Hay que dejar de pensar que uno es bueno y el otro es malo, porque, insisto, cada práctica nos puede demandar distintos niveles de integración. Tuve experiencias en trabajos en el campo de la vivienda social, allá lejos y hace tiempo, y yo era una práctica claramente multidisciplinaria. Mi trabajo con comunidades de pueblos originarios tenía que ver con que accedan a una integración, a un diseño de las viviendas participativo, en coordinadas asambleas, pero no era yo el que definía el tipo de material a utilizar para que esas viviendas sean energéticamente eficientes. Para eso, en eso opinaba un físico, opinaba una climatóloga, cada uno. La multidisciplina, si está integrada en términos de un objeto claro, con acuerdos políticos, es tan válida como la interdisciplina. Creo que la manera de crecer está más orientada, sobre todo en el campo social, la demanda es interdisciplinaria, pero no son valores absolutos, sino que hay que definirlo a partir del tipo de equipo que se quiera trabajar. Por eso hay que considerar lo que son dificultades. Bueno, no voy a hablar de transdisciplina, que sería el nivel de integración tan alto que ya se construye un nuevo objeto de trabajo y ya se construyen nuevos marcos teóricos, nuevas metodologías y nuevos lenguajes. Ya estamos hablando de una disciplina nueva.
lo que prácticamente pasa después de la transdisciplina es la constitución de un nuevo campo disciplinar. Ya la integración es tal que se diluyen los límites disciplinares. Vamos bien hasta acá, Indiana. Si me levantás la mano te estoy viendo. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, con la transdisciplina el ejemplo más claro es el de la biotecnología, por ejemplo, la biomedicina o la ingeniería biomédica, donde ya trabajan tanto lo que es equipamiento tecnológico médico que se constituyen, empezaron integrando médicos con ingenieros y ya se construye un nuevo campo de actuación. Equipos de trabajo tienen todas las dificultades que tiene cualquier grupo. Todo lo que saben de grupo está aplicado a los procesos de conformación de equipos. En este sentido, es tan complicado un equipo solo integrado por trabajadores sociales, ¿sí? Un equipo unidisciplinario, como un equipo multidisciplinario o un equipo interdisciplinario. Los problemas que aparecen están vinculados sobre todo al manejo del lenguaje, ¿sí? A la integración de lenguajes, al tema del manejo de poder. Había varias preguntas de ustedes vinculadas al tema del poder, al tema de las hegemonías disciplinares. Si estamos trabajando en equipos de salud, lo más probable es que tengamos que pelear con las hegemonías médicas, con las hegemonías de enfermería también, porque son los dueños de ese espacio de la salud. Creo que eso es inevitable. En toda constitución de equipo nos enfrentamos con las hegemonías. Si estamos trabajando en el área de la vivienda, la hegemonía la ejerce el arquitecto o el ingeniero. Si estamos trabajando en el campo jurídico, la hegemonía la ejercen. En esto vuelvo a Foucault y les digo que campo disciplinar es campo de lucha. Lo que hay que hacer ahí es armarse en instrumentos de categorías de formación específica y salir a pelear esas hegemonías, no con armas materiales, sino con armas del conocimiento. En la medida que demostramos que sabemos de lo que estamos haciendo, que sabemos del área en la que nos encontramos, es más posible que logremos diluir las hegemonías tradicionales y que podamos avanzar en la integración disciplinar. Sirva como ejemplo lo que les comentaba recién Indiana, de yo como trabajador social haber logrado ser decano de una facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Esto tiene que ver con construcciones políticas. Lo mismo pasa en los equipos. No se trata de otra manera de proyectos colectivos y proyectos de lucha por las hegemonías. Esto lo hacemos tanto en el plano institucional como en el plano de los equipos. O sea, campo disciplinar es campo de lucha. En cualquier combinación está esta pelea por las hegemonías y hay que llevar a esa batalla las armas del conocimiento. Los trabajadores sociales tenemos mucho para aportar en estos equipos y tenemos que demostrar que nos necesitan y que sabemos de lo social, sabemos de la integración, sabemos interpretar las necesidades de las personas, sabemos trabajar lo grupal, lo comunitario, hacemos lecturas institucionales. El resto de las disciplinas no tienen formación en esas áreas y nosotros tenemos que demostrar que nuestro conocimiento es válido y que el equipo nos necesita para poder avanzar con sus objetivos. No siempre tenemos que estar en el plano de la conducción de los equipos para imponer nuestras metodologías o nuestros modos de trabajar, y en ese sentido, insisto, campo disciplinar es campo de lucha. La conformación de equipos implica una serie de acuerdos para constituirlo. En esto me quiero detener un poco. Así como Pichón decía que la primera tarea a la que se aboca un grupo es a constituirse como grupo, supongo que le sonará esa frase. Lo primero que se tiene que plantear un equipo, si está dispuesto a constituirse como equipo de trabajo, es a dedicarle tiempo a constituirse. Y acá aparecen muchas de las preguntas de ustedes, que es, las instituciones en general no nos dan tiempo para que nos constituyamos como equipo. A lo sumo te amontonan y te dicen, acá está el equipo de salud, y el equipo de salud ni se conoce.
Entonces, no hay espacios institucionales para la conformación del equipo, esto tiene que ser demanda del propio equipo, el tiempo que demanda constituirse como tal. Y es el propio equipo, con la naturaleza del equipo, con el objeto que tiene, la función que tiene que cumplir, es que tiene que darse la posibilidad de discutir si va a ser un equipo multidisciplinario, de sumatoria de operaciones disciplinares, o si va a ser un equipo interdisciplinario donde se integran y donde hay más posibilidades de crecimiento disciplinar. Si yo trabajo en un equipo de salud con médicos y trato de conformar el ejemplo que les planteaba de los equipos del VIH-Sida, es, yo aprendí como trabajador social, aprendí mucho de cuestiones médicas, aprendí del lenguaje médico, aprendí marcos teóricos, aprendí modos de operar de otras disciplinas, y de la misma manera los médicos, los enfermeros, aprendieron a conducir una reunión, aprendieron a comunicarse con población que no maneja nuestros mismos códigos lingüísticos. ¿Sí? Si hay integración disciplinar, hay aprendizajes compartidos. Si yo trabajo en el campo judicial y logro trabajar en un equipo con abogados, con disciplinas jurídicas, voy a aprender yo de lo jurídico, pero también ellos van a aprender de lo social. No hay manera de que esto no se produzca, no está dado, recién yo les mencionaba lo del lenguaje, cada disciplina habla un idioma particular, la constitución de equipos demanda que estemos todo el tiempo, pero cuando vos decís visita domiciliaria o entrevista domiciliaria, ¿a qué te referís? Cuando el médico me dice es un desnutrido grado 1, uno tiene que aprender categorías del otro. Hay crecimiento cuando hay mezcla disciplinar, eso es lo más rico y lo más divertido que tiene la conformación de equipos interdisciplinarios, porque uno aprende de las otras disciplinas, aprende lenguajes, aprende marcos teóricos, aprende modelos metodológicos de abordaje, algunos va a estar de acuerdo y otros no, pero en lo interdisciplinario hay que llegar a estos acuerdos para poder realmente constituirse como tal. En términos epistemológicos definimos un objeto común, ¿sí? ¿Qué estamos trabajando? Lo que le digo, si vamos a hacer prevención del VIH-Sida, ese es nuestro objeto de trabajo. Por ejemplo, en estudiantes del nivel de la escuela secundaria, ¿sí? Ahí yo construyo el objeto de trabajo y la naturaleza del equipo. ¿Cómo me propongo desarrollar ese trabajo? El médico va a hablar de las cuestiones médicas, el enfermero de las cuestiones de cuidado, el trabajador social del aspecto social, o vamos a entre todos coordinar ese trabajo y tanto el médico como yo puedo hablar de las modalidades de contagio, de cómo ponerse un preservativo, de cómo trabajar la discriminación, cómo afecta la discriminación la salud. Se entiende que ahí están integrados los contenidos sociales, médicos y de enfermería en una misma práctica, y no importa que lo diga un médico, lo diga un enfermero o lo diga un trabajador social, si estamos todos formados en ese campo en particular. O sea, ahí me refiero a acordar modelos teóricos. Nos pasó una vez, esto fue anecdótico, en ese mismo equipo que trabajábamos VIH-Sida, donde teníamos acuerdos logrados de cómo entendíamos la enfermedad, cómo íbamos a trabajar la dinámica en escuela secundaria, que se enferma la médica que estaba en el equipo, y entonces ya teníamos acordado una charla en una escuela. El director del centro de salud nos dice, yo voy y la reemplazo a esta médica del equipo, que a todos nos preocupó porque lo conocíamos a este médico, director del centro de salud, o sea, doble hegemonía de poder, porque era nuestro jefe, ¿sí? Cosa que en un equipo la horizontalidad está planteada, aunque siempre hay niveles de conducción, pero imagínense, cuando llegamos a la escuela, el director del centro de salud de entrada se para frente a los alumnos y lo primero que plantea es que el SIDA era un castigo divino producido por las malas prácticas sexuales de los homosexuales. Nos hizo mierda, perdonen la expresión, nos hizo mierda todo el trabajo que teníamos planteado. Después de esa introducción dicha por el médico, no pudimos remontar ese trabajo. A eso me refiero con los acuerdos. Tenemos que acordar de antemano desde dónde trabajamos para poder constituirnos con equipos. Si no, no hay manera de trabajar.
integrar equipos implica acordar ideológicamente. Tiene que haber acuerdos ideológicos, a lo sumo puede haber diferenciación y puede haber respeto, pero es un respeto dentro de ciertos parámetros, ¿sí? Yo no podría construir un equipo de trabajo con Milei, con las cosas que viene diciendo. ¿Se entiende lo que digo? No, no habría acuerdo posible con una persona liberal con ese nivel de locura que plantea cada cuestión. ¿Se acuerdan que el otro día hasta decía que tenemos derecho a morirnos de hambre si no tenemos con qué alimentarnos? O sea, hay límites en la Constitución que están dados desde entrada por el plano ideológico. Pero después que ahí esto aparece con mayor claridad, de la misma manera tenemos que tener acuerdos teóricos vinculados al campo de actuación. Si estamos trabajando eh, cuestiones vinculadas a la crianza infanto-juvenil, tenemos que tener acuerdos acerca de qué paradigma de infancia y adolescencia estamos trabajando. ¿Me explico? O sea, yo no puedo trabajar en un organismo de protección de derechos si trabajo con un psicólogo que me sigue hablando del paradigma anterior y sigue hablando de menores y sigue pensando que el juez tiene el poder de definición sobre la vida de los sujetos, o si no considera a un niño o una niña como sujeto de derecho. El punto de partida para la integración de equipos interdisciplinarios está dada por lo ideológico y por el acuerdo teórico. No hay manera de integrar disciplinas si no acordamos en el marco teórico. Si hay dudas, después lo profundizo más, pero si no tenemos que ir a lo multidisciplinario, donde cada uno trabaja desde su marco teórico y ofrece un resultado que puede servir o no al que lo recibe, ¿sí? Pero ahí no estamos hablando de integración disciplinar. Si hay acuerdo con lo teórico, seguramente se puede también trabajar con los acuerdos metodológicos. ¿Cómo vamos a abordar nuestro trabajo? Es la posibilidad de planificar acciones conjuntas, surge de esos acuerdos que son metodológicos y que van a ser los que también definan qué tipo de técnicas vamos a utilizar para trabajar. Vuelvo al tema del VIH-Sida. Si acordamos en lo que entendemos por la enfermedad, si acordamos con algún planteo ideológico y acordamos con planteos metodológicos, es muy probable que podamos también acordar en trabajar en metodología. Si estamos trabajando con adolescentes, trabajar, por ejemplo, con la metodología de taller, donde le demos la posibilidad a que los usuarios, los que van a recibir nuestro trabajo, tengan posibilidad de verbalizar sus fantasías respecto al tema. Para trabajar cuestiones actitudinales, yo entiendo que hay que dar la palabra del actor con el cual estoy trabajando, y esto tiene que ser también un acuerdo del equipo. Yo no podría trabajar con una persona que piensa que el tema de la prevención del VIH se resuelve simplemente dando información, ¿sí? No sé si se entiende esto. O sea, el acuerdo metodológico tiene que ver, está vinculado al acuerdo teórico y a la posibilidad de definir con qué metodología, con qué técnicas vamos a lograr los objetivos que nos proponemos, ya sea solamente dando información, trabajando en taller, buscando cambio actitudinal, por ejemplo. ¿Mm? Recién cuando el equipo empieza a trabajar estos acuerdos es cuando podemos pensar es que se ha constituido un equipo interdisciplinario. Sin duda es una de las mejores experiencias que nos puede pasar en el campo de la actuación disciplinar en cualquiera de las áreas donde nos desempeñamos. Y ahora sí, entonces trato de terminar y abrir alguna ronda de preguntas con algo que aparecía muy fuerte en las preguntas que ustedes me mandaron, que es qué pasa con las instituciones y las prácticas interdisciplinarias. ¿Mm? Yo le mandé a Indiana, la profesora Vallejos, dos artículos, uno vinculado al campo de la salud y otro vinculado al campo de la justicia, al campo forense, donde discutimos un poco esta cuestión
también de lo que es lo interdisciplinario y donde también aparece el espacio institucional de entrada. Las instituciones están estructuradas para las prácticas individuales, no para las prácticas de los equipos. Entonces, armar un equipo en un espacio institucional es una lucha que hay que dar en ese marco institucional. Hay algunas, y le pongo el ejemplo de la universidad, que parecería ser la más abierta y la más flexible. La universidad, a pesar de que hablamos todo el tiempo de la interdisciplina, se sigue manejando con espacios individuales. Y pongo un ejemplo donde generalmente las prácticas disciplinares se conforman por una firma. O sea, yo me hago responsable de un dictamen profesional con mi firma. No existe la firma de equipo, ¿sí? O está muy poco estructurada en los espacios institucionales. O sea que armar un equipo interdisciplinario, hay campos que están un poco más blandos, lo que mencionaba de salud. En salud se avanzó mucho con la figura del equipo de salud, pero tampoco crean que está tan ampliado. Bueno, desconozco la situación en Santa Fe, hablo de la situación en Río Negro y Neuquén, donde si bien se habla mucho, por ejemplo, de las prácticas de salud en el campo de la atención primaria de la salud, después en la práctica concreta al equipo no se le da, si en un centro de salud, y esto nos pasaba, se ve que hay un equipo trabajando sin atender gente, lo que nos decían es, ¿qué están haciendo? No se reconoce el trabajo de conformación de equipo, todo el debate que se tiene que dar al equipo no es trabajo, no se lo considera trabajo. Entonces, las instituciones siguen pensando la práctica disciplinar como una práctica individual, por eso hay que ir abriendo espacios en cada una de las instituciones para que esto logre. En el campo de la justicia, que es otro de los artículos mucho más potente, es la rigidez de la institución judicial y de la pelea que se da en varios espacios donde se pretenden constituir equipos de trabajo para que no haya tanta práctica individual. ¿Qué más decirle en este sentido? Un punto muy claro en el ámbito de la justicia es, en algún momento, y lo venimos discutiendo en varios espacios académicos, profesionales, se habla de que un informe de equipo, del equipo interdisciplinario, y cuando uno lo mira, dicen, este es el equipo interdisciplinario, es un informe pericial del equipo interdisciplinario, y uno mira ese informe y aparecen 15 páginas del informe social. Y uno, como conoce, sabe que eso está hecho por un trabajador social, ¿no? 15 páginas donde habla de la historia familiar, describe la dinámica, describe el tipo de vivienda, la vinculación con el mercado laboral, con el ámbito educativo, habla del aspecto sanitario, termina eso y aparece un diagnóstico psicológico que en general no son más de 10 renglones, ¿sí? Donde se plantea si esa persona está en condiciones de considerarse responsable o no responsable de los hechos, se aplicó determinado test y demás, y hay un diagnóstico. Y a partir de eso aparece un tercer renglón que dice, y se trata de un desnutrido grado 2. Y firman abajo de ese informe el trabajador social, el psicólogo y el médico. Claramente eso no es un informe interdisciplinario, ahí hay una sumatoria, incluso yo creo que eso tiene problemas legales, porque el médico no puede firmar un diagnóstico social, el psicólogo no puede firmar el diagnóstico social, yo, trabajador social, no puedo firmar un diagnóstico médico, psicológico, o sea que esa sumatoria en realidad para mí es una mala práctica. Un informe de un equipo podría ser, si ese mismo conjunto del psicólogo, el médico y el trabajador social analizan una situación, discuten un caso y establecen un texto donde aparezca, por ejemplo, un acuerdo entre los miembros del equipo que consideran que esta madre tiene dificultades de integración social y que estas dificultades han imposibilitado
que cumpla satisfactoriamente el rol materno y que esto ha generado que el niño esté desnutrido en grado 1, pero que se entiende, digamos, para que haya un informe de equipo, en la información tiene que estar también la información integrada en esa descripción, y ahí sí podríamos firmar los tres porque estamos dando cuenta de un debate del equipo, no una sumatoria de los diagnósticos sociales, diagnóstico psicológico y diagnóstico médico. La sumatoria nos refiere al equipo multidisciplinario y cada disciplina tendría que firmar su parte del informe que después se puede integrar o no, pero eso no sería un informe interdisciplinario. Insisto, todavía está costando mucho en los espacios institucionales el reconocimiento de la práctica grupal, de la práctica de equipo en general. Mucho más está resuelto el tema de los dictámenes de equipo, de las prácticas, del sentido que tiene que, por ejemplo, uno salga a hacer entrevistas domiciliarias junto con el médico o con la enfermera, porque lo que te plantean, no, eso no le corresponde al médico. Toda la lógica institucional está armada en relación a lo mismo que hablaba al principio de las disciplinas, a una manera de ejecutar la disciplina. Por eso, para hacer llegar a equipos interdisciplinarios, lo que tenemos que hacer es indisciplinarnos, traicionar los mandatos disciplinares que van a ser los que le permitan a un médico decir, bueno, te acompaño a una entrevista domiciliaria, o que van a hacer que el psicólogo diga, a ver, Andrés, discutamos esta situación familiar, ¿qué viste vos, qué vi yo? ¿Sí? Se entiende donde lo psicológico y lo social no están tan claramente. Esto es medieval, gente, siglo XIX, es positivismo, es el positivismo el que dijo, los psicólogos se encargan de lo psicológico, los sociólogos se encargan de lo sociológico, los médicos se encargan de lo biológico. Eso estructuró la universidad de todo el sistema universitario mundial, pero no está dando resultado para resolver las problemáticas que tenemos que abordar en el campo de lo disciplinar. Y en ese sentido, formar equipos merece, y ahí recupero y cierro con esto, esta necesidad de indisciplinarnos, de traicionar mandatos disciplinares para poder integrarnos con otras disciplinas en los equipos. Si uno se indisciplina en este punto, aprende lenguajes nuevos, aprende teorías nuevas y aprende metodologías de trabajo también nuevas. Hay que estar dispuesto y hay que ponerle mucha garra al trabajo de construcción de equipos interdisciplinarios. Se lo digo a ustedes que sé que estamos en una clase de trabajo social donde somos los que más apoyamos esa práctica, pero hay que saber que las otras disciplinas ni siquiera tienen una discusión en la formación del ámbito interdisciplinario. Nosotros tenemos el estigma de la interdisciplina y por eso creo que lo estamos discutiendo acá en el ámbito académico. Ahora, y con esto termino, para poder integrarnos a un equipo interdisciplinario, multidisciplinario, lo mejor es primero fortalecernos como disciplina. Yo tengo que tener muy claro cuáles son mis funciones, mis marcos teóricos, mi posición teórica, ética, política, ideológica, instrumental, metodológica, como trabajador social, para poder después, desde la certeza disciplinar, integrarme e ir indisciplinándome. Ahora, si yo no tengo claro lo que hace el trabajador social, difícilmente tenga claro qué aporto a un equipo, ¿sí? Por eso, para poder primero, para poder indisciplinarme, tengo que pasar por el proceso disciplinador, tengo que fortalecerme en la disciplina primero para después avanzar en la integración con otras disciplinas. Acá es donde me meto en lo analítico, ¿sí? Primero fortalezcamos el espacio disciplinar del trabajo social y esto nos va a permitir tener claridad para ver qué ofrecemos a un equipo, qué podemos entregar en ese trabajo de acuerdo al objeto que se esté construyendo en el equipo. Y bueno, con esto paro, así tenemos tiempo de algún debate, algunas preguntas. Creo que desarrollé más o menos lo que tenía planteado en este espacio. A ver si hay gente despierta, creo que sí. Está... No, gracias. Gracias a ustedes. Así que, bueno, intercambiemos ideas, a ver si era por este lado lo que se imaginaban o si hay algo que quedó pendiente de lo que habían planteado en las preguntas.
Bueno, ahora viene la parte que les incomoda, que cuando yo circulo el micrófono. Pero hagamos esto para que se llegue a escuchar, porque si no el micrófono de acá, la otra que venga ya de acá. Así, cerquita de esta cámara. Siempre nos lleva un tiempo arrancar en las preguntas. Gracias, Andrés, por tu exposición. Decía, siempre nos lleva un tiempo arrancar, pero tenemos la ventaja de haber preparado ustedes con anticipación algunas preguntas como tarea para esta clase. Nosotros, como les conté antes, le mandamos esas preguntas a Andrés. Algunas retomó y otras quedaron ahí circulando. Así que bueno, está abierto el micrófono para el diálogo. ¿Quién se anima a romper el hielo? Acá es cuando nos miramos los zapatos. Acá. Bien. Nada, quería comentar, más que preguntar, una anécdota. Ahora que usted comentaba esto del trabajo con HIV. Yo soy acompañante de la Dirección de Salud Mental, acompañante terapéutico, y bueno, hace poco me asignaron una situación de una mujer con HIV, y bueno, estábamos todos contentos porque parecía un equipo interdisciplinario bárbaro, porque estaba el infectólogo, había trabajadoras sociales, psicólogos, las trabajadoras sociales de SEMAFER, del CAPS, donde yo estoy asignada, y bueno, desde la Dirección de Salud Mental también estábamos interviniendo. Y bueno, una de las cuestiones que nos hizo dar la cabeza contra la pared y darnos cuenta de que no estábamos haciendo un trabajo interdisciplinario era darnos cuenta de que no todos manejábamos la misma información en ese equipo. Porque me tocó a mí encontrarme con la situación en la casa de esta persona, esta mujer con HIV, de que su esposo no sabía que ella tenía HIV. Él sabía que ella tenía una infección, ella con sus escasos recursos, no es que se lo puso por nada, pero no tenía las herramientas como para entender o asimilar qué era lo que le estaba pasando, y no se lo supo transmitir a su esposo. Y el equipo tampoco sabía que el esposo no sabía, así que me encontré en la casa y, no, por la situación de tu señora, fíjate que te conviene ir a hacerte un análisis, un estudio para también quedarte tranquilo vos. Y me dice el marido, no, pero yo no sé qué tiene ella, dice. Ella me dice que tiene infección, pero yo no sé qué tiene. Y bueno, a partir de eso damos cuenta nosotros como equipo que no estábamos haciendo un trabajo multidisciplinario porque no era la misma información la que manejábamos todos dentro del equipo. No sé qué piensan ustedes de esto, de la información, cómo circula también dentro del equipo interdisciplinario. Creo que el caso HIV nos lleva a ese planteamiento justamente. Creo que es donde más claro queda que se entiende que si uno empieza a trabajar con un equipo médico, lo primero que hay que discutir es esto. ¿Vos qué entendés por el HIV? ¿Qué es esa patología? ¿Cómo entendés que hay que trabajarla socialmente? Hay que acordar primero. A eso me refiero con acuerdos, ¿sí? Porque si no, después uno se sorprende con las cosas que aparecen en la práctica. Por eso hay que trabajarlo previamente, por eso decimos que la primera tarea a la que se tiene que constituir para constituir un equipo, lo primero que tienen que hacer es constituirse, proponerse constituir como equipo. Hay categorías teóricas, modos de operar. Sin eso no hay equipo de trabajo. Si no es una aventura que en general sale mal, como esto que vos estás cantando, ¿no? O sea, no, o lo que yo les decía del médico, que nos arruinó un trabajo en un aula porque empezó diciendo que era un castigo divino. Desde ahí no remontas más nada. En relación ¿Qué a más? que vos me estás diciendo, Andrés, y lo que trae Regina, y yo me voy para otro ejemplo, pero pensando en lo mismo, en la necesidad de acordar el contenido de los términos. Porque vos traías el ejemplo de mi ley, de el derecho a morir de hambre y demás, y pocos días antes el ministro Rosenkrantz, el ministro de la Corte, en Chile se refirió a
a la cuestión de los derechos, y lo que pone en duda es que todos tengamos derecho a tener derechos. Y entonces digo, bueno, sería impensable ese equipo, pero digo, es necesario acordar no solo los rótulos de los términos, del enunciado formal de los términos, sino el contenido de los términos. Porque podríamos decir, bueno, sí, todos creemos que hay que trabajar desde una perspectiva de derechos. Ahora, ¿qué alcance tiene una perspectiva de derechos? Requiere ir al fondo de la cuestión, a qué contenido teórico, político, ideológico le estamos dando a la existencia de los derechos para después poder fundar un trabajo común. Entonces me interesaba insistir, y me parece que lo de Regina va en ese sentido también, en acordar no solo en el plano de los enunciados explícitos, sino el contenido que esos enunciados tienen. Que es centrar, es lo que yo mencionaba, son los acuerdos teóricos, categorías teóricos, sentido. Cuando decimos familia, ¿estamos pensando todos lo mismo? O yo me imagino para mí familia, la familia, por ejemplo, que está unida en matrimonio civil. Si no, no es familia. ¿Se entiende? Digamos, estos son los acuerdos que se tiene que discutir previamente, siempre va a estar vinculado al objeto de trabajo, a la naturaleza del equipo, ¿sí? Yo no me imagino con Rosencrantz haciendo un informe pericial para evaluar una situación familiar, ¿no? Con esto que plantea la profesora queda claro que no hay maneras. Pero en general pensamos siempre las diferencias ideológicas, que es un obstáculo claro, sería el ejemplo de Milei. Pero después hay que pensar también que por ahí, además de tener acuerdos políticos, formamos un equipo, somos todos compañeros del mismo partido, tenemos la misma corriente, pero después en las categorías que utilizamos en el marco teórico hay desacuerdo, no podemos trabajar con ese objeto. Insisto, un marco teórico es una reducción de lo que se pretende abordar, ¿sí? Siempre el marco teórico es una reducción de lo que se está tratando de describir. O sea, si yo digo la familia es un sistema, estoy haciendo una reducción de lo que es una familia, ¿sí? Es una categoría explicativa con amplio rango de explicación. Pero si yo no acuerdo esto en el equipo, cuando yo digo familia, la otra persona está pensando en otra cosa. Entonces no estamos pudiendo dialogar. El acuerdo teórico es lo que nos permite construir un lenguaje en común. Pueden hacer comentarios también respecto a cómo les cayó lo que dije o preguntas, pero si no, comentarios respecto de las cosas que escucharon. Bueno, yo había planteado una pregunta, que me parece que más o menos está respondida, de acuerdo al acuerdo teórico. Yo había planteado qué herramientas se pueden tener en cuenta para que las relaciones de poder que se dan dentro de los equipos interdisciplinarios no obstaculicen, digamos, ese, para la redundancia, equipo interdisciplinario. ¿Un acuerdo teórico sería una herramienta? Sí, es una herramienta, pero ahí vuelvo a la Foucault. Campo disciplinar es campo de lucha. Siempre va a haber peleas por la hegemonía. Lo que hay es que estar preparado para esas disputas. No hay equipo donde las hegemonías no estén presentes. Insisto, si estamos en un equipo de salud, es muy difícil que el médico y la enfermera no disputen la hegemonía y que eso sea una disputa de poder. Entonces hay que saber que eso va a pasar y no hay que tenerle miedo a eso. La manera que yo tengo de pelear en eso, que les quede claro lo que yo como trabajador social ofrezco, cuál es mi aporte y lo que ellos no van a poder hacer sin mí. No compito en el poder, compito en la actuación. ¿Se entiende esto? O sea, no hay manera de evitar en un equipo, no hay manera de evitar en un grupo las disputas de poder. Entonces lo que hay que tener es conciencia de que esto va a suceder. No hay equipo donde esto no suceda, insisto, no es que si hay un equipo donde está habiendo una disputa de poder es un mal equipo. En tal caso es un equipo que está en proceso de constitución. Y lo que sería bueno es que las hegemonías
sean por autoridad, en el sentido de la autoridad de la capacidad, de que conduzca aquel que sabe más del tema, no porque es médico, sino porque sabe más del tema. Si yo me formé en SIDA y sé más de SIDA que el médico, es muy probable que yo conduzca ese equipo, no importa de qué disciplina, ¿se entienden? El saber, vuelvo a Foucault, saber es poder. Entonces, la autoridad, yo no creo, esto puede sonar medio feo, no lo llevo al plano de la creencia, no creo en los grupos horizontales, ¿sí? En los grupos, sobre todo si es un grupo institucional, siempre se establecen jerarquías y hay peleas por el poder en esos grupos. No hay forma de evitarlo, entonces hay que estar preparado en términos disciplinares para esa disputa. El saber de la teoría que estamos manejando es un instrumento de poder. El conocer metodologías de abordaje es un instrumento de poder y con esas herramientas yo voy a disputar para que, si yo quiero conducir, demostrando que yo sé mucho de este tema, por eso puedo ocupar un lugar de conducción, no por la disciplina, ¿se entiende? Que yo sea médico, trabajador social, psiquiatra o psicólogo, en sí mismo no me está diciendo si voy a ser más poderoso para conducir un grupo o un equipo de salud mental. No hay disciplinas. Esas son hegemonías disciplinares, que es lo que mencionaba. Estos son los arrastres universitarios de lo que el positivismo estableció como campos dominios o campos del saber, en donde se dice, esta disciplina sabe de esto, esta otra disciplina sabe de esto. Eso no existe hoy en la realidad. No hay manera de operar en lo social sin tocar instrumentos psicológicos, sin tocar instrumentos o biológicos, orgánicos, materiales también. Hoy sabemos que el ser humano es una integridad. Hay planteos epistemológicos, recurro a la complejidad como paradigma para entender que lo social es esa complejidad operando todo el tiempo, y que un problema médico puede estar motivado por condiciones sociales, no por condiciones biológicas, y que un problema de integración social puede estar condicionado por problemas biológicos. Eso a esta altura del avance científico tenemos que tomarlo como punto de partida, si no estamos partiendo mal, estamos partiendo desde las hegemonías disciplinares planteadas por el positivismo. Eso es lo que hay que desterrar. ¿Te respondí la pregunta? Dice que sí, no sé si se llega ya porque no tiene más el micrófono. Ah, bueno, gracias. ¿Qué más? Hola. Yo me quedé pensando un poquito en esto de la indisciplina, sobre todo ahora lo último que mencionabas, esto de las formaciones populistas o de esa rama, y a lo último también mencionabas esto bueno, de fortalecer una disciplina en el trabajo social para luego, desde la indisciplina y desde esa certeza, poder integrarnos en los equipos. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo sería fortalecernos como disciplina en el trabajo social sin caer en esto de la diferencialización y todo eso que muchas veces pasa en las formaciones, de hecho después de recibirnos, ¿no? Me quedé pensando en cómo construir la indisciplina. ¿A qué me refiero con, por ejemplo, pongo un ejemplo del campo forense? En general, en los sistemas de administración de justicia, a los trabajadores sociales, a las trabajadoras sociales, se les pide que evaluemos condiciones sociales y familiares de los justiciables, ¿sí? Que hagamos dictámenes periciales de una situación social y familiar. Yo tengo que demostrar, para poder, incluso lo pienso en términos de equipo multidisciplinario, ni siquiera quiero integración, ¿sí? Si yo pretendo que el juez o la jueza valore mi trabajo, tengo que demostrar que puedo, en un dictamen escrito, en un informe social, lograr una descripción de las condiciones sociales y familiares de la familia con la que estoy trabajando. Les voy a poner un ejemplo y lo van a entender.
Yo he leído informes donde nos piden que hagamos evaluaciones familiares en casos de abuso sexual infantil, y el informe social eran 15 páginas de la descripción de la vivienda donde vivía la familia, ¿no? Del tipo de vivienda, de cómo era el piso, cómo era el techo, incluso, y lo pongo como ejemplo porque es real, de qué color eran los azulejos del baño. 15 páginas hablando de la vivienda, cuando lo que me pidieron es que haga una descripción de las condiciones sociales y familiares en un caso tan grave como es el abuso sexual infantil. ¿A qué responde un informe? Mi pregunta a esa colega fue, ¿cuál es el marco teórico que vincula el color de los azulejos con una situación de abuso sexual infantil? ¿Se entiende lo que digo? Eso es mala práctica profesional, es un error en el trabajo. Yo puedo tomar una descripción, estamos hablando de abuso sexual infantil, digo, está bien que yo describa la vivienda, diga cuántos dormitorios hay, en dónde duerme el niño con la niña que tuvo la situación de abuso, con quién duerme en el cuarto, ¿se entiende? Hay marcos teóricos que nos dicen cuáles son los indicadores de abuso sexual. ¿Qué tengo que mirar? ¿Qué tengo que mirar? ¿Cuántas horas por día queda solo ese niño? ¿Con quién queda solo? ¿Quién le queda cuidado? Si hay adultos responsables, si hay algún familiar, ¿qué cambio de conducta tuvo ese niño? ¿Se entiende? Hay marcos teóricos que van a ser los que a mí me permitan cumplir con mi tarea eficientemente, pero yo tengo que formarme primero en eso. Si yo le ofrezco a esa jueza un diagnóstico social donde describa los indicadores y a mí me permita llegar, digamos, ahí pienso por ejemplo en Barud y el dolor invisible de la infancia, que dice, bueno, si hay más de 6 indicadores, el nivel de sospecha de abuso sexual es alto. Entonces yo, si describo esos indicadores, yo le estoy dando material a la jueza, al juez, para que tome una decisión, pero está recibiendo un dictamen profesional, alguien que sabe del tema. A eso me refiero, fortalecernos en la disciplina para que el otro reconozca qué ofrezco yo en ese proceso. ¿El juez lo va a tomar o no lo va a tomar? Esto en la justicia es así. Pero lo que yo no puedo aceptar, porque para mí es mala práctica, es 15 páginas que me describan de qué color son los azulejos. ¿Se entiende? Si yo, juez, recibo eso, yo no me dan ganas de vincularme a ese profesional, porque no me está ofreciendo información que a mí me permita tomar una decisión. A eso me refiero con formarnos en la disciplina. Si después con esa jueza yo le ofrezco un buen dictamen pericial sobre este mismo caso, es muy probable que esa jueza, y cuento ejemplos conocidos, ¿no? Que esa jueza después me dice, Andrés, ¿qué es eso de los indicadores que mencionás acá? Entonces ahí empezamos con esa jueza a compartir marco teórico. Lo más probable que yo a partir de esa, por indicadores, ¿entiende cómo ella empieza a traicionar su disciplina? Porque ella me está preguntando qué indicadores de abuso sexual hay acá. Ella como abogada no sabe eso. Lo aprendió por la vinculación con este profesional. Ahí es donde empezamos a integrar equipos, pero se integran si compartimos marco teórico. Esa jueza después le va a poder decir a un profesional que le describe los colores de los azulejos, no me sirve de nada eso. Pero hasta que uno no logra esa integración, el juez tampoco lo tiene por qué saber. En ese sentido, de la misma manera, qué sé yo, nosotros trabajando en el equipo de salud, todos lo que hemos trabajado en un centro de salud, aprendemos cómo lavar una mamadera para trabajar situaciones de desnutrición infantil por higiene mala, por diarreas reiteradas, ¿sí? ¿Se entiende? Que no es una práctica profesional que nos corresponda, ¿sí? Yo no tengo por qué saber cómo se lava una mamadera, no está dentro de nuestro campo profesional. Pero si yo trabajo todo el tiempo con una enfermera, la escuché a la enfermera 15 veces explicar cómo se lava una mamadera para una madre que está con un niño con diarreas reiteradas, si esa práctica va a ayudar a que esa madre pueda cumplir mejor su función, yo lo hago. ¿Se entiende? Traiciono mi disciplina y digo, a esta madre yo le enseño cómo lavar una mamadera y listo. El objetivo justifica esas traiciones, no se nos cae ningún anillo cumpliendo otras prácticas, pero hay acuerdo
en estos equipos de aprender, de cada uno aprende, si hay integración, yo aprendo de la enfermera aprende del trabajador social. Otra cosa que nosotros sabemos hacer, ahora me voy al campo de la vivienda, me acuerdo trabajando con arquitectos, con ingenieros, les aseguro que eran incapaces de conducir una asamblea barrial. Quedaban mudos, se asustaban cuando tenían un grupo de población de 10, 15 personas, que uno se paraba, digamos, con nuestra práctica grupal, sabemos cómo conducir una reunión, sabemos cómo empezar, sabemos cómo instalar el temario, armar un orden del día, conducir, traer a la gente cuando se va por las ramas, traerlos de vuelta al tema, ¿se entiende? Si yo sé hacer mi trabajo profesional y son prácticas, son teorías, metodologías o técnicas que las otras disciplinas no conocen y ven que yo lo sé hacer, ahí es donde mi formación en la disciplina, mi fortalecimiento en lo que aportamos desde el trabajo social, va a permitir que los otros valoren mi integración a ese equipo. Me van a buscar cuando, y en tal caso a veces los puedo capacitar yo en cómo conducir una asamblea. Pero esa práctica nosotros la tenemos, sabemos hacerlo, nos formamos para conducir una reunión grupal, nos formamos para coordinar grupos, y esa es una fortaleza disciplinar que las otras disciplinas no lo tienen. Y ya que somos todos y todas trabajadores sociales, critiquemos si no hay nadie de psicología, nos ha pasado que muchos psicólogos o psicólogas se forman tanto en la práctica clínica que después no saben realizar una entrevista domiciliaria y se quedan mudos. No saben cómo saludar a una familia. Por esta, hasta que ellos no traicionan su formación psicoanalítica, lacaniana, transferencial, etcétera, no pueden empezar a vincularse con nosotros desde otro lugar con la población que trabajamos. Ahí es donde empezamos a integrar trabajo entre distintas disciplinas. Yo aprendo del otro y el otro aprende de mí. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Adelante. Ahí ya llego. Hola, buenas tardes. Recién decías esto, digamos, de que el trabajo social, nosotros en nuestra formación académica, ya no vamos pensando interdisciplinariamente porque por ahí tocamos, digamos, otras ciencias sociales, por ejemplo, psicología, sociología, etc. ¿Crees que esa también es una dificultad en esas otras disciplinas que no se piensan en su formación, digamos, interdisciplinariamente? O sea, yo no lo sé realmente, pero creo que en psicología no hay una materia que hable específicamente del trabajo social. No, por eso digo, no está mal que las disciplinas formemos disciplinarmente. Hay que fortalecer primero lo disciplinar. Vayamos a un médico. Si el médico no sabe diagnosticar, a mí no me sirve armar un equipo con un médico que no sabe de medicina. Por más que estemos trabajando atención primaria, ¿se entiende? Si armamos un equipo es porque lo estamos armando con profesionales de distintos campos disciplinares que saben de su campo disciplinar. Esto es indispensable, por eso a mí no me parece mal que las disciplinas formemos campos disciplinares. Lo que creo que hay que tener en cuenta es que la realidad compleja, esto es un planteo epistemológico, pero la complejidad de la realidad con la que trabajamos, que nos exige, es esto que están haciendo ustedes, que debatamos en formarnos distintos o para dejar de formarnos en trabajo social, sino para saber que en nuestra práctica profesional vamos a tener que conformar equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios, pero lo vamos a integrar como trabajadores sociales, como trabajadoras sociales, no como otra cosa. No podría haber una disciplina, o por ahí habría que pensarlo, ahora que lo digo, lo pienso, es como, mi disciplina es equipo de salud. ¿Se entiende? ¿Qué sería? Ser como disciplina, estoy formado en equipo de salud para trabajar HIV-Sida. No habría posibilidad de formarse desde ese lugar, desde cero. La interdisciplina presupone la disciplina. No hay posibilidad de interdisciplina si primero no nos formamos en la disciplina.
Entonces, no está mal que nos formemos disciplinarmente. Lo que está mal es que no digamos que vamos a formar equipos interdisciplinarios en algún campo institucional y que estemos debatiendo esto, que formarlo es difícil, que no están dados institucionalmente los recursos para que se constituyan, que en general las instituciones nos demandan prácticas individuales y no colectivas, que las instituciones ni siquiera nos dan una oficina para que haya reuniones grupales, no hay espacio para las reuniones de equipo. O sea, hay que prever eso porque les aseguro que si uno compara los espacios institucionales actuales con los que existían hace 30 años atrás, hemos mejorado mucho, gente. Tampoco estamos tan mal, nos queda mucho por recorrer, pero no hay trabas, insisto, que se haya empezado a instalar la figura de equipo en el campo de la administración de justicia, en el Poder Judicial, que es lo más rígido, machista y verticalista que existe como institución. Y sin embargo ya hay jornadas nacionales de equipos técnicos, donde participan médicos, abogados, trabajadores sociales. La figura del equipo irrumpió en una estructura tan rígida como la judicial. Eso tenemos que festejarlo también. Saber todo lo que nos queda por delante. Pero eso hace 10 años era impensable. Impensable. Y hoy hay, en casi todos los fueros, existe la figura del equipo interdisciplinario. O sea que nos queda mucho, pero también se ha avanzado mucho. Que estemos discutiendo esto de equipo interdisciplinario en un campo de formación disciplinar, habla bien de nosotros. Ahora, no habría manera de que salteemos la formación disciplinar para llegar a la interdisciplina. Primero tenemos que formarnos en el campo disciplinar, saber que muchas de nuestras prácticas van a ser en equipo, con lo cual los trabajadores sociales esto lo sabemos. Jamás se nos ocurriría trabajar en salud sin un médico o una enfermera. El problema son ellos que no saben que necesitan un trabajador social o una trabajadora social en el equipo. Cada vez lo saben más, ¿sí? Cada vez lo saben más. Pero todavía, sobre todo en el campo de la medicina, es mucho más, ellos tienen más problemas que nosotros en ese punto. Ahora, insisto, si yo voy a trabajar con un médico en un equipo de salud, lo que prefiero es tener un buen médico en el equipo, que sepa de medicina. Yo necesito que sepa de lo suyo, ¿sí? Que después esté dispuesto a compartir conocimiento, a que discutamos de salud pública, que discutamos del proceso de salud-enfermedad y no de la medicina biologicista. Vayamos al campo de la salud mental y nos hacemos una fiesta, ¿eh? Yo no podría armar un equipo interdisciplinario de salud mental con un médico psiquiatra, psiquiatrón, ¿sí? Que sigue pensando que los problemas de salud mental son problemas biológicos y que la manera de resolver el sufrimiento humano es con una lobotomía, ¿sí? Si quiero constituir un equipo de salud mental, tenemos que partir de acordar que hablamos de padecimiento humano, que esto está vinculado al contexto social, familiar, que hay contenido biológico, que hay que también estudiarlo, y que para eso necesitamos al médico, al bioquímico y demás para descartar. Pensemos en el campo de la nutrición o de la desnutrición. La desnutrición puede estar generada tanto por problemas socioeconómicos como problemas biológicos. Entonces yo para descartar lo biológico necesito un buen médico y un buen bioquímico que descarte primero con análisis esas patologías y después ir o simultáneamente ir trabajando. Tengo que discutir qué le pasa a esa madre, digamos, pero yo necesito un buen médico para armar un equipo. Entonces, lo mismo debe pensar el médico si arma un equipo con un trabajador social, con una trabajadora social. Hago una caricatura, digamos, en ese equipo, en ese mismo centro de salud, donde trabajábamos en equipos de HIV-Sida, de prevención del VIH-Sida, había una trabajadora social que ya estaba cuando yo ingresé y que su tarea primordial era entregar leche. La leche no se entregaba en la farmacia, la entregaba la trabajadora social, porque era la buena del centro de salud. ¿Sí? Digamos. Y no la voy a criticar, la compañera ya falleció, era otra generación, uno lo entiende, no es crítica, pero digo,
Si yo soy médico, con esa trabajadora social no quiero armar un equipo de atención primaria, porque para ella ser trabajadora social era entregar recursos materiales, era entregarle la leche del plan materno infantil que se puede entregar por la farmacia, no por el servicio social. Y le encantaba tener la oficina del trabajo social llena de cajas de leche para que la gente vaya, le pide y ella anotaba y entregaba los 2 kilos de leche en polvo, chocha, y la querían mucho porque era la que entregaba la leche. ¿Se entiende? Yo como médico no elegiría a esa trabajadora social para un equipo de prevención del VIH. Prefiero un buen trabajador social con instrumentos teóricos, metodológicos, éticos, políticos, con una posición epistémica que entienda la complejidad de las relaciones, que sepa que estamos operando los sobres. Con un buen trabajador social yo puedo armar equipos. Ahora, con uno malo no. Y lo mismo nos pasa con cualquier disciplina que ustedes quieran mezclar. Por eso vuelvo a insistir que para lograr la interdisciplina, primero hay que fortalecer la disciplina. Yo tengo que saber cuáles son mis herramientas disciplinares, mi perspectiva de trabajo, mis marcos teóricos, bueno, todo lo que ya estuvimos hablando. ¿Me fortalezco en esto? Me van a pedir que conforme equipos, porque me van a necesitar. Andrés, vos sos el decano de una facultad en la que hay más de una carrera. ¿Qué planteo respecto de la formación en prácticas interdisciplinares tienen en tu facultad? Pocas en general. Las hemos logrado más en el posgrado que en el grado. Esto también, en el grado yo creo que más que instalarlo como problema no hemos logrado, pero en el posgrado sí, como el posgrado tiene mayor flexibilidad con lo que es planes de estudio, hemos podido operar, lo digo incluso como director de una carrera de posgrado, donde uno tiene la posibilidad de instalar más la idea de trabajo interdisciplinario, multidisciplinario específicamente para una especialidad, en el caso mío que es la forense, ¿no? Pero en el grado no es tan sencillo, porque, insisto, eh, campo disciplinar es campo de lucha. Y en ese punto, le digo, nosotros tenemos la carrera de sociología y en un momento el planteo de los sociólogos era que servicio social sea un título intermedio de la carrera de sociología. Entonces, desde esa perspectiva era muy difícil plantear, ¿se entiende? Campo disciplinar es campo de lucha, o sea, tuvimos que fortalecernos y salir a pelear. La propuesta fue hagámoslo al revés, que los sociólogos sea un título intermedio al trabajo social, recién ahí entendieron lo que nos estaban proponiendo. En el caso de la abogacía, es más fácil de acuerdo a las perspectivas teóricas jurídicas que operen. Hay hasta temas generacionales que están en juego. Con juristas jóvenes es más fácil acordar de las condiciones sociales como operan en la administración de justicia, cosa que con los más tradicionales, los formalistas, los positivistas, esto era más difícil. Pero insisto, en el grado no me parece tan sencillo y a la vez tampoco lo cuestiono en el sentido de que, bueno, hay que hablar de lo interdisciplinario, pero sabiendo que nos estamos formando en un campo disciplinar. El dato que creo que habría que instalar en el grado es que ninguna disciplina resuelve la complejidad social que enfrentamos en el trabajo cotidiano en cualquier campo institucional. O sea que siempre vamos a necesitar la mirada de otras disciplinas. Si uno aprende esto en el grado, entra en una lógica interdisciplinar más fácil. El problema es cuando yo me formo como abogado y pienso que la abogacía simplemente implica completar silogismos jurídicos y ahí se acaba. Ahí no hay lugar para lo interdisciplinario, pero esto va a depender de los paradigmas jurídicos que se estén enseñando en la formación de grado. Y lo mismo nos puede pasar con la comunicación social. Nosotros compartimos con comunicación social y disputamos muchas veces el espacio de la comunicación institucional. Aunque compartimos el mismo marco teórico, manejamos los mismos autores, pero se dicta una materia en comunicación referida a lo institucional y otra en trabajo social discutida a lo comunicacional, con los mismos autores, el mismo paradigma, pero no podemos compartir espacios académicos, porque se está fortaleciendo ese campo de lucha que plantea Foucault. Hoy la pelea del equipo, la pelea de los espacios es pelea por los espacios disciplinares. Sostenerse en un campo disciplinar
es a los codazos, no hay otro. Y aclaro una cosa, Indiana, que me cuesta, por eso te lo dejo y lo digo con orgullo. Desde el viernes pasado que no soy más decano porque asumieron las nuevas autoridades. Pero bueno, fui decano durante 5 años, así que acepto que todavía me sigan llamando decano unos días más. Amiga, pensé que terminaba con la elección del rectorado. No, como en el decanato se resolvió en primera vuelta, ya los decanos ya asumieron, los que estaban y los que vamos a segunda vuelta se define el 14. Pero me encanta que me digan decano, así que no hay problema. Me siento orgulloso de eso. Bueno, además de la aclaración y por mi error temporal, ¿alguna otra pregunta, alguna otra reflexión? Después que había empezado Andrés, se sumó Lidia de Leal, que es la coordinadora de la carrera, y Fernando Reyero, que es docente del equipo de 4 años. No sé si ustedes quieren aportar alguna reflexión a las estudiantes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Andrés, soy Lidia, actualmente en esta función de la coordinación de la licenciatura en Trabajo Social, a la facultad. También soy docente de segundo año, de la carrera, así que nos sumamos también en este encuentro, más que nada para acompañar esta propuesta del equipo de cátedra, recibirte a vos en este espacio, pero sobre todo porque, bueno, el tema de la interdisciplina siempre se instala, ¿no? En los primeros años, en el trabajo social, y se trabaja fuertemente en esto de la organización de la necesidad de este posicionamiento frente a las situaciones que encontramos los trabajadores sociales, y siempre en este sentido de que nunca hay en soledad, ¿no? Es decir, no hay ninguna situación que podamos abordar en soledad. Sí, coincidimos en esto del fortalecimiento de la disciplina, ¿no? De cómo formar los mejores trabajadores sociales, ¿no? Y a partir de eso poder interactuar en distintos equipos, ¿no? De construir estos equipos. Siempre ahí hay un texto que nosotros también trabajamos, de Saul Katz, que dice que los trabajadores sociales somos esencialmente transdisciplinarios, ¿no? Siempre como una provocación ahí. Pero bueno, más que nada pensando en esto del fortalecimiento de la disciplina. También hemos estado en otros diálogos con la Tere Matos, que también ella plantea cómo fortalecer, ¿no? Estos equipos. Digo, que por ahí muchas veces los focos los ponemos en la complejidad de las situaciones que se nos presentan, pero no tanto en esto de cómo nos formamos nosotros, nosotras, para afrontar o responder a esas situaciones, ¿no? Es decir, ella plantea esto del fortalecimiento de los servicios, ¿no? O sea, lo plantea así. Entonces, digo, me parece que todos son diálogos en el mismo sentido, ¿no? Es decir, que van aportando distintos enfoques sobre la necesidad de fortalecer la disciplina, ¿no? Y de formamos mejores trabajadores sociales. Y me parece que ese siempre es el desafío, más allá después de haberse uno recibido, ¿no? Como esa búsqueda permanente de la formación. Pero en esto me parecía importante que traías vos esto de campo de la disciplina como siempre un campo de luchas, ¿no? Y siempre son campos de luchas simbólicas muchas veces, ¿no? Entonces, cómo eso se va traduciendo también en esas prácticas que uno lleva en los diferentes espacios en los que uno nada, me parece que eso es interesante, estos aportes que vos traés como para pensarlo concretamente
y que permite recuperar muchas de las cuestiones que se vienen trabajando en los equipos de cátedra que se dan, digamos, en las cátedras de trabajo social y que fortalece en este sentido, digamos, lo que se viene de alguna manera diciendo, ¿no? En estos espacios, digo, no hay una cátedra hoy de trabajo social que le diga a un estudiante que se puede abordar las situaciones en soledad, ¿no? Que siempre con otros, no solo otros y otras disciplinas, sino también con otros y otros sujetos y otros actores, ¿no? En esos territorios, en esas instituciones. Entonces, y la necesidad de formarnos para esos desafíos, ¿no? Me parece que hoy integrar un equipo y ser parte de un equipo interdisciplinario es un desafío para muchos de nosotros y de nosotras, pero que es necesario formarse. De otra manera no es posible. Entonces eso también me parece importante que traes acá. Yo siempre me lo digo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, intervención de las estudiantes. Víctor, quedaste en el más. Buenas tardes. Yo quería traer, que planteaba el ciclo, decía que el abordaje interdisciplinario requiere un enfoque donde la tendencia sea la integración. Entonces, daba el ejemplo de que en los 90 se caracterizó por la fragmentación, por la focalización del individuo. Entonces, quería preguntarle a usted, con su experiencia, ¿cuál cree que es actualmente la tendencia que predomina? No logro entender la pregunta, se escucha muy cortado. Ahí. Perdón, Ahí. a ver, perdón, a ver si ahora. Bueno, no, que traía, digamos, ahí. No, que quería traer un pedacito de un texto a texto Skinner, donde ella planteaba que el abordaje interdisciplinario requiere de una tendencia que sea a integración. Entonces, traía el ejemplo de que en los 90, digamos, la tendencia era la fragmentación, en donde se focalizaba en el individuo. Entonces, la pregunta era, según tu experiencia, ¿cuál cree que es la tendencia actual? Que siempre Ajá. la fragmentación, porque vamos en un camino de integración de la disciplina para plantear este trabajo interdisciplinario. Yo creo que o sea, seguimos hablando de fuerzas y de lucha de hegemonía. Por eso ponía el ejemplo de la justicia como el campo más duro, y sin embargo fue un espacio donde hoy es muy impensable, por ejemplo, que en un juzgado de familia no se hable de equipo interdisciplinario. Esto hace 10 años atrás era impensable. O sea que si bien la tendencia institucional sigue fortaleciendo las prácticas individuales, los profesionales, las profesionales que trabajamos en esas instituciones, estamos todo el tiempo tratando de generar espacios de equipos en los trabajos. Entonces, yo creo que la tendencia, la que menciona Alicia, en términos de lo que son los 90, incluso muy marcado en todo lo que fue la primera mitad del siglo, donde todo estaba planteado en términos unidisciplinarios, ¿no? O sea, no había otra alternativa. El modelo médico hegemónico como modelo de hacer ciencia, el modelo positivista que más que unir separa, ¿no? Cada uno se ocupa de lo suyo. Si el modo de hacer ciencia es un modo positivista fragmentado, la tendencia es a la fragmentación, no hay otra. Pero los mismos cambios epistemológicos, por eso hablaba de la complejidad, lo que aparece
y no aparece del campo de las ciencias sociales, aparece justamente en el planteo de la teoría del caos que viene de la física, ¿no? Es la misma física que fue la que se desarrolla en el paradigma positivista, la que llega al paradigma de la complejidad y que luego nos recibimos con tanto agrado las ciencias sociales y humanas. O sea, creo que hay una tendencia que quizás no es lo suficientemente potente como nos gustaría, pero que estamos en el camino de la conformación de equipo porque es muy difícil que una disciplina que realmente quiera aportar soluciones en el campo de trabajo que no reconozca la necesidad de conformar equipos para operar en el campo de lo social. Eh, Critico de vuelta a los psicólogos, sobre todo siguiendo la línea de Alicia Stolkiner. Cuando en el campo de la justicia los psicólogos dicen nosotros aplicamos test, ¿sí? Hacemos test y ofrecemos nuestro dictamen psicológico a partir de eso. Esa formación profesional no es que atenta con la constitución de equipos interdisciplinarios, atenta como mala praxis, no ofrecen nada, no ofrecen soluciones a los equipos. Entonces, es muy probable que estemos avanzando en esta dirección de decir que o trabajamos en equipo integrando miradas disciplinares o lo otro es mala práctica, no resuelve, no sirve lo sumatorio. Insisto, hay que ver en qué naturaleza y qué objeto de trabajo tiene cada equipo, ¿sí? No digo que todo tenga que ser abordado interdisciplinariamente. Les pongo el ejemplo de la medicina, cuando ustedes van con una dolencia al médico y lo que quieren es que sea un médico organicista, que les sepa hacer una buena revisación médica, que les pida un buen estudio complementario y que ese estudio complementario esté hecho por un buen bioquímico, no por uno malo, porque tiene que ser uno que descubra lo que les está. ¿Se entiende? Lo multidisciplinario sirve todavía, no es que no sirva, ¿sí? Eso funciona y resuelve algún tipo de problema. Ahora, si lo que estamos enfrentando es problemática social, es muy probable que ahí las miradas fragmentarias no sirvan. Ahí necesitamos integrar miradas. Es el objeto de trabajo el que demanda y no la disciplina la que dice cuándo trabaja disciplinarmente o interdisciplinarmente. Depende qué estemos haciendo, ¿sí? Por eso hay que limpiarlo de esta fantasía de pensar lo interdisciplinario es bueno, lo multidisciplinario es malo. No es así. No es así. Hay que ver para qué se constituye el equipo y ahí es donde se define qué tipo de equipo se demanda, no antes. En este sentido, creo que la tendencia es al reconocimiento de la complejidad de los problemas sociales y ese reconocimiento de la complejidad, por eso justamente los paradigmas de la complejidad son paradigmas interdisciplinarios. Uno no sabe si la clase de complejidad te la está dando un filósofo, un médico, un trabajador social, un sociólogo. No siempre es un epistemólogo el que nos da epistemología de la complejidad. A eso me refiero. ¿Se escucha? Sí. Sí. La pregunta, si no, vamos ya cerrando, porque en cualquier momento nos van a correr de la hora. Yo no quería cerrar sin agradecerte, Andrés, la disposición en el medio de la campaña electoral de brindarnos este tiempo que seguramente está piloneado por otras responsabilidades, y tampoco quería dejar de mencionar que hacemos esta actividad aún en el marco de una jornada de paro, porque involucraba actores de distintas instituciones, porque esto estaba pensado como una actividad abierta al público, en la que también pudiéramos visibilizar el reclamo docente por el financiamiento universitario y por la mejora de los salarios, que no es más que la defensa de la universidad pública. Así que, bueno, ellas todas están
salvedades de por qué esta actividad aún en este día. Redondo el agradecimiento y bueno, nos volvemos a encontrar y ojalá sea para celebrar. Ojalá, gente, y como estoy en campaña, no se olviden de votar la lista 3. Muchas gracias, Indiana. Bueno, gracias por la paciencia y espero haber aportado, aunque sea que quede alguna idea dando vuelta, haciendo un poco de ruido. Es un tema complejo y está bárbaro, por eso no dudé en sumarme. Está bueno que se plantee en el grado, pero insisto, ahora hay que ponerle pilas y formarse como buenos trabajadores sociales, como buenos trabajadores, saber qué ofrecemos y saber que después vamos a tener que trabajar en equipo, estar preparándonos para eso, pero la mejor manera es fortalecerse en la disciplina. Eso, si sirve como consejo, ese sería el consejo de esta conferencia. Muchísimas gracias por la invitación, gracias Indiana, gracias a la escuela y a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, sí, Jurídicas y Sociales, ¿no? De la Universidad Nacional del Litoral. Gracias, Andrés. Hasta la próxima. Gracias a vos, Indiana. Hasta luego.